Un saludo para todos, muy buenos días. Nuestro, nuestro grato privilegio encontrarnos una vez más para meditar en la palabra de Dios. Permítanme orar, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la vida que nos regalas, por la oportunidad de despertar, por el grato privilegio que nos concede, Señor, de poder usar este medio para poder transmitir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tu bendición acompañe a cada persona que de una u otra manera se une a nosotros. Quédate a nuestro lado, Dios, lo pedimos en Jesús. Amén. Libro de Lucas, capítulo 2, versos 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si notan ustedes, esta es la tercera vez que la Biblia dice, aquí en el verso 51, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La llegada de los pastores, los presentes de los sabios del oriente, y una vez más, en este suceso, la Biblia señala que la madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ellos estaban formando y educando a Jesús como un niño normal, porque Jesús era un niño normal. Este relato deja una gran lección en nuestro corazón y hay una aplicación que básicamente no la hago yo, pero que me encantaría centrarme en ella. La Pascua era una fiesta que celebraban los judíos desde los días de la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel estando en Egipto. Cuando Dios liberó a la nación, el último día, la Biblia señala, bueno, no el último día, sino en la última plaga, ellos tenían que hacer un sacrificio. Esto con el objetivo de que los hijos mayores alcanzaran la vida porque estaban condenados a morir. Y la manera de alcanzar la vida y de que el pueblo alcanzara la libertad era siguiendo las indicaciones que Dios había presentado en su palabra. El libro de Éxodo capítulo 12 señala que la manera en que tenían que hacerlo era tomar un cordero, hacer el sacrificio, tomar su sangre, pintar los postes y el dintel del corazón. De las puertas. Bueno, esto con el objetivo de que cuando el ángel destructor pasara, se fijara en la sangre, quienes estaban dentro alcanzaran la vida, porque estaban condenados a morir. Y esto era un símbolo del sacrificio de Cristo. Esto era un símbolo de la vida que se le estaba otorgando a un grupo de personas, en este caso los primogénitos que tenían o estaban condenados a morir. Pero que este símbolo señalaba la venida del Mesías, a Cristo, porque Él sería el Cordero de Dios, que a través de su sacrificio le daría al hombre el privilegio de existir
de vivir. Es por eso que estos primeros textos son tan trascendentales. Porque Jesús estaba mirando, bueno, la Biblia señala que iban los padres todos los años, había una fiesta que se celebraba todos los años para los judíos. Era una vez al año, era la Pascua. Se hacía una vez al año. Y los judíos, nosotros hoy día celebramos algo similar, no más que celebramos, participamos de los emblemas sagrados una vez cada 3 meses, pero bueno, realmente los judíos lo hacían una vez al año. Y en la edad de 12 años subieron a Jerusalén, era la costumbre precisamente, que a esa edad un niño participara de este tipo de ritos que tenían un simbolismo tan profundo, pero que tristemente para los sacerdotes se había convertido en algo normal. Una fiesta en la que se desplazaban muchos de los judíos a Jerusalén, entre ellos Jesús. Jesús logra ver, logra notar algo que tal vez se ha convertido común para la sociedad, para su pueblo, para los sacerdotes. Pero él, a través del sacrificio, logra notar y logra sentir, digámoslo así, lo que Dios estaba enseñando a través de este sacrificio. El anhelo de Dios era que el hombre, al hacer el sacrificio, pudiese sentir que ese cordero estaba ocupando el lugar que a él le correspondía. Le estaba dando la vida. Un ser inocente. Ahora nosotros sabemos que Jesús no cometió pecado. Pero el Señor Jesús en este primer acto logró ver mucho más allá. Apreciados, este relato hay una lección que me llama poderosamente la atención y reitero, no es una aplicación mía. Hasta aquí vemos a un Jesús siguiendo y aprendiendo acerca de la palabra. Cuando leo este relato en el Espíritu Profecía encuentro que Dios mismo le enseñaba. Ahí estando en el templo el Señor le enseñó. Dios mismo le enseñó a Jesús. Y los sacerdotes, tristemente, a través de muchas de las tradiciones y normas que ellos mismos habían establecido. Desde ese día Jesús se queda ahí conversando con ellos, hablando precisamente de la Pascua, del sacrificio, haciendo preguntas que iban mucho más allá, que llevaban al análisis. Y sin notarlo, tal vez sus padres participaron, como todos los judíos, de la Pascua y emprendieron camino a su hogar. Un día de camino, dice la Biblia, mientras ellos conversaban unos con otros y mientras buscaban a dónde estará Jesús. Bueno, ya muchas personas participaron de la Pascua y emprendieron el camino, tal vez vaya un poco adelante. Fueron a buscarlo, no se encontraba. Decidieron esperar entonces en medio del camino mientras cada uno de los judíos y de los que participaban en la Pascua salían de la ciudad. Pero mientras ellos buscaban no lo hallaban. 3 días perdieron a Jesús. Mira lo interesante. Mira dónde perdieron a Jesús. En el mismo templo. Mientras participaban de la Pascua, perdieron de vista a Jesús. No estaban en cosas seculares, por así decirlo.
No, estaban dentro de la misma iglesia, dentro de cada rito. No lograron percibir la presencia de Jesús, se desconectaron de Él, se soltaron de Él. Ahora dirá usted, no, pero el que tenía que estar tomado de la mano de Jesús eran los padres. Era Jesús hacia sus padres. Pero en el ámbito espiritual somos tú y yo los que necesitamos estar de la mano de Jesús. ¿Estás tratando de percibir lo que quiero decir? Sí. Tristemente, muchas veces, muchas cosas dentro de la iglesia se convierten para ti en algo normal. En algo que hay que hacer cada 8 días, cada semana, cada mes. Cada 8 días voy y entrego mi sobre de diezmo, mi sobre de ofrenda. Pero no logras ver realmente ese asunto como un tema de adoración. Cada 3 meses entonces participamos de la cena del Señor. Y si no lo hacemos cada 3 meses, ya entonces nos remuerde la conciencia. Pero lo hacemos. Y no le damos el verdadero sentido de lo que eso realmente representa para nuestra vida. Un acto más. Y para muchos hasta el bautismo se convirtió en algo que hay que hacer cada vez que me siento mal. Y se pierde el verdadero sentido de las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Y tristemente tal vez, como los judíos, queremos tal vez entonces darle sentido aquí a las cosas y vamos más allá de lo que Dios ha dicho, tergiversando el verdadero concepto de la santidad. Ahora nosotros mismos podemos, aún dentro de la iglesia, pensar más en normas, pensar más en el cómo hacer que en lo que realmente debe representar para nuestra vida. Y sin darnos cuenta estamos perdiendo de vista lo más importante. Y sin darnos cuenta estamos perdiendo de vista lo más esencial. Se trata de Jesús. No estoy hablando de los líderes de la iglesia. Te estoy hablando a ti. Estoy hablando para mí. Que tal vez nos empezamos a concentrar y a centrar en las cosas que realmente son el medio para llegar a Cristo y nos olvidamos de Cristo. Nuestra vida se centra en cómo guardar el sábado, en qué cosas podemos y no podemos hacer. Y no se centra que es el día para encontrarnos con Jesús y nos desconectamos del verdadero sentido, que es vivir una experiencia con Jesús. ¿A dónde se desconectaron José y María de Jesús? En el mismo templo, mientras participaban de la Pascua. ¿Nos estará ocurriendo lo mismo? ¿Nos estaremos desconectando de Jesús, aún con el conocimiento que tú y yo tenemos acerca de la palabra? Puede que sí. Puede que se empiece a cambiar el verdadero concepto de las cosas. Vamos a la iglesia y nos concentramos en cómo debo ir vestido. Ahora no quiero dejar eso de un lado. Eso es importante porque nos presentamos delante de Dios. Nos concentramos en cómo debo estar sentado. Eso también es importante. Pero ese no es el objetivo final de todo eso.
Nos concentramos en cómo van vestidos los demás. Nos concentramos en la condición del templo. Todo eso es importante. Pero ¿te has dado cuenta que tu mirada necesita ir a Jesús? No desprenderse de Él. Él fue una enseñanza para sus padres ahí mismo, que logró ver a través del sacrificio que se hacía un poco más allá, su propia vida, tal vez su propia experiencia. Permítame leer un párrafo y terminamos con esto. Mira. Dice, estoy leyendo Deseado, página 60. José y María habían descuidado la obra que venían a hacer. Dios les había conferido mucha honra al confiarle su hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José para preservar la vida de Jesús. Pero durante un día entero habían perdido de vista al que no debían haber olvidado en un momento. Al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a Jesús ya después que lo encontraron. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por medio de la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta de lo sagrado de la responsabilidad de Él y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día perdieron al Salvador. Pero hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Así nos ocurre a nosotros también. Por la causa de la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador, y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarlo y recobrar la paz que podríamos haber perdido. Ya ves, un solo descuido de un día, descuido en la meditación, en la oración, en las cosas, en esos ritos que realmente deben llevarnos a Jesús, en esos símbolos que deben llevarnos a Jesús. Concentramos nuestras fuerzas, concentramos nuestras esperanzas y no en Jesús, y perdemos de vista a Jesús. En nuestro trato debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos del ser en quien está centrada nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desánimo entre los profesos seguidores de Cristo. Escucha la razón en la que, de alguna manera, nosotros, que profesamos seguir a Cristo, existe o nos llega el desánimo. ¿Por qué? Porque olvidamos que Jesús está a nuestro lado. Porque nos desconectamos, nuestra mano se desconecta del Dios todopoderoso, maravilloso, ese ser eterno. ¿Recuerdas este párrafo? Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto a punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de los eventos finales. Mientras nos espaciemos así en su sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos a su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación
al pie de la cruz. ¿Será que hemos perdido de vista en nuestro hogar a Jesús? En nuestra iglesia hemos perdido de vista a Jesús. ¿Será que hemos perdido de vista a Dios en medio de las cosas espirituales que hacemos? En medio de la preparación del programa de escuela sabática, en medio de la preparación de sus actividades espirituales. Las cosas no son hacerla por hacerla. Es encontrar la razón por la que Dios nos permite y nos pide que lo hagamos. ¿Para qué ayunas? ¿Te has preguntado por qué hacerlo? ¿Para qué vas el sábado a la iglesia? ¿Por qué vas los miércoles? ¿Por qué te conectas a través de una transmisión? ¿Para no dejar solo al pastor? Encuéntrale sentido a lo que haces y ve que lo que el Señor te está pidiendo es primero que logres vivir la experiencia de estar con Él. Jesús dijo a sus discípulos que cuando los llamó a 12 para que estuvieran con Él. Dios te llamó a ti para que estuvieses con Él. Que nada te haga perder de vista lo más importante en tu vida. Como dice el escrito, puedes perder a Jesús en un día y ansiosamente buscar a Jesús, tal vez tomar mucho más días para volverlo a encontrar y encontrar la paz que necesitas. ¿Por qué te vas a arriesgar a perder de vista a Jesús? Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, esta mañana queremos, oh Dios, aferrarnos a tu mano poderosa y como tú ver más allá de lo que hacemos. Encontrar la verdadera razón del por qué hacemos lo que hacemos. Señor, tal vez para nosotros lo mismo que nosotros hacemos en la iglesia se ha convertido en un sinnúmero de ritos y sobre todo se ha convertido en algo que necesitamos hacer, pero perdemos de vista el verdadero sentido de ello. Tal vez nos sentimos más mal si no lo hacemos. Tal vez hay más dolor en nuestro corazón si dejamos de ir un día a la iglesia, que realmente encontrarle el verdadero sentido de ir a la iglesia para encontrarnos contigo. Oh Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor y necesitamos conocerte día a día. Por eso quédate con cada corazón que nos ve, que nos escucha, para que tú seas lo principal en nuestra vida. Que lo que hagamos, lo hagamos, Señor, con el objetivo de acercarnos a ti, de estar contigo y de predicar tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén.